elementos de intermediación que entran en juego, los estamos viendo incluso en este momento. Estamos en una especie de comunicación tan veloz y al mismo tiempo tan virtual, en el sentido griego de la palabra de posibilidad, de que estamos hablando justamente de una hipermediación. Creo que la valentía que ellas tuvieron para compartir pues lo que ellas habían pasado animaba a las demás personas a poder compartir también si es que habían pasado por algo similar. Que ni siquiera es real, o sea que no te consta y tú lo empiezas a compartir nada más porque lo ves, no te cercioras de saber si es o no real la noticia. Las redes sociodigitales actualmente dominan el mundo de las noticias. La información y la comunicación, la interacción entre emisores y receptores, se ha adaptado a los nuevos procesos de intercambio de información determinados por la hipermediación. En la etapa contemporánea, la sociedad ha dado un salto trascendental para los estudios de la comunicación. La evolución digital nos invitó a dejar de pensar en los medios como un canal y a considerarlos como un espacio de conflicto y reflexión, es decir, la hipermediación. De acuerdo con el Global Social Network Ranked by Number of Users, publicado por el sitio Statista, portal oficial alemán de estadísticas para el mercado, hasta abril del 2019, Facebook es considerada red sociodigital con más usuarios a nivel mundial. La sociedad digital interactúa como nodos y permite que los usuarios desarrollen la capacidad de reproducir información de noticias de forma exponencial. Esto es lo que conocemos como viralización. La mayoría de las noticias que los usuarios viralizan suelen contener información banal, que en términos llanos se convierte en memes, chistes, sátira y un sinfín de construcciones destinadas para entretener al receptor. Pero existen casos en donde se puede observar la viralización de noticias sobre problemas que actualmente están afectando a la sociedad, como lo es la violencia de género. El pasado 22 de enero del 2019, en el metro de la Ciudad de México, se disparó la ola de violencia en contra de las mujeres. Decenas de usuarias manifestaron sentirse en peligro a causa de una nueva forma de agresión dentro de las estaciones, intentos de secuestro. El 1 de mayo en Uruguay,
Remedios de Escala posteó un video en su muro de Facebook, en donde denunció que su pareja la había golpeado junto con su hija. En cuestión de segundos, la noticia fue compartida por usuarios de diversos países. El pasado 10 de marzo, en el estado de Guerrero, una mujer acuchilló a su novio en un motel y después se arrepintió. El video comenzó a ser viralizado en Facebook y a partir de ese momento, los usuarios comenzaron a interactuar creando mensajes de apoyo, pero también de burla. La viralización de estos casos inició en la red sociodigital Facebook y fue hasta días después que tanto la prensa como la televisión comenzaron a informar a la sociedad de lo que sucedía. En los 3 casos, el proceso de la hipermediación se determinó por la producción al hacer las denuncias, la reproducción al viralizarlas y el intercambio al producir respuesta en feedback entre los usuarios, quienes se organizaron como sociedad interconectada para tomar medidas en busca de una solución. De entrada, la viralización es un fenómeno asociado con las redes electrónicas y las plataformas digitales. No es una cuestión que existiera como tal antes. Podría decirse que antes te corría como reguero de pólvora, un chisme de boca en boca, pero el alcance que tienen hoy las redes es mucho más amplio. Creo que la viralización se define pues como la capacidad que se tiene para reproducir masivamente una información, una nota, un meme sobre un tema determinado, sin que necesariamente esto implique que quienes están reproduciendo la información entiendan siquiera de qué se trata o la hayan contextualizado. Puede verse como una cuestión positiva, en el sentido de que algo que podría haber permanecido en un ámbito muy local, de repente se vuelve tema de atención nacional, pero también puede verse negativamente porque de alguna manera se puede hacer mucho ruido sobre un tema sin que realmente se haya comprendido la trascendencia de ese tema. Uno de los grandes problemas de las redes digitales es la facilidad con la que se cambia de un tema a otro sin darle seguimiento al original. Bueno, pues yo creo que la viralización no se puede explicar si no vamos comprendiendo que estamos en un contexto mediático y mediatizado bien distinto a lo que en el siglo XX estamos acostumbrados, ¿no? Los medios tradicionales de información o comunicación pues han tenido que adaptarse a las nuevas formas de comunicación, pero lo que creo yo que es importante es que la viralización no se da si no existe interactividad. Algo bien curioso porque a veces confundimos interacción con interactividad, ¿no? Interactividad pues es este acto muy en aleatorio quizá a veces y también en masa con una plataforma y quizá una interactividad de doble vía con otras personas, pero sí podría no llegar a convertirse en una interacción comunicativa o una interacción mucho más compleja, pero entonces muchas veces la viralización llega a ese punto, ¿no? Que nada más llega a la interactividad y no detona en acciones en específico. Pues que generan hasta cierto punto una sintomatología como de emergencia o de urgencia entre la población. Hacen creer a las personas que si salen a las calles los van a asaltar o los van a secuestrar por situaciones que nada más vieron en redes sociales, que pueden ser ciertas o falsas. Esa situación de que ya ciertas horas no debes salir en la ciudad porque te pueden secuestrar, pero genera ese sentido de alerta, de alarma, de que está cabrón ir a ciertas partes de la ciudad por eso, que sí las hay. Y precisamente Platón critica esto y dice, entonces tú lo que estás diciendo es que la retórica, más que un arte, es una técnica de persuasión, una técnica que podría incluso falsear la realidad. Entonces esto es un fenómeno que viene desde siempre, es decir, va asociado con el lenguaje. Desde el origen mismo de la cultura,
puede decirse que el lenguaje se puede utilizar en un sentido de aclarar, precisar y describir, o bien de falsear, inventar y tergiversar. Entonces los fake news, las noticias falsas, son parte de este fenómeno que se da a lo largo de la cultura humana. Precisamente es un fenómeno de carácter lingüístico y que tiene una característica muy particular. Se construye un tipo de afirmación que va directamente hacia las emociones, hacia el aspecto emotivo y no hacia el aspecto racional. Cuando tú ves, sobre todo ahora en el manejo de las redes, este tipo de enunciados que empiezan, fulanito de tal llegó y no se esperaba lo que le iba a pasar, mira lo que va a pasar, entonces te invitan a que hagas el clic para ver qué es lo que pasó. Es un ejemplo de fake news. Por regla general son construcciones muy llamativas, digamos que en términos de la jerga periodística serían muy amarillistas, como para llamar la atención de la gente, y se enfocan en el aspecto más emotivo o emocional, y no tienen tanto un fundamento o una precisión en su construcción. Lo que pasa con las noticias falsas, pues es preocupante, pero yo creo que más allá de que haya una respuesta de los medios, sí tiene que haber una respuesta del usuario, ¿no? Como lector, como tomarse el tiempo de leer, de discriminar, que también creo yo que son competencias que se están perdiendo en esta aceleración de estar siempre reaccionando ante noticias, ante contenidos. Pero sí, yo creo que el principal problema de las noticias falsas es que minan los procesos democráticos de tener acceso libre a información veraz, con la cual se puedan hacer toma de decisiones de cualquier actor político, actor comunicativo, entre muchas otras, pero creo yo que esa es la más importante, ¿no? Hay una ilusión de que hay democracia porque hay más información. Es una pregunta muy retórica. Habrá que contestarla, pero sí de qué tipo, de qué calidad, está pagada, no pagada, más o menos por ahí. Yo creo que es la implicación democrática, es donde más se está pegando las noticias falsas. Pues generan más un estado, como te decía, de alerta, y crean a más personas inseguras. En cuestión de... pueden crear estrategias como para de defensa personal, o más proyectos que pueden hacer. Por ejemplo, hace poco vi que una mujer está creando como un silbato para emergencias, o aplicaciones de ese tipo, que ahora hay que identifica dónde está tu familiar a través de su celular y celular de ellos conectados. Pero sí genera un estado de inseguridad ante la población y de que el gobierno no hace nada. Si resumimos, sería: hacen visible un problema, se hace visible de manera veloz, y quizá tenga la potencia, no siempre se cumple, de que esa discusión en la esfera pública lleve a acciones en esferas políticas de poder, ¿no? Que tengan el poder de ejercer una acción en específico o acciones para que un problema, por ejemplo, como el acoso del metro, pueda ser, si no solucionado, sí trabajado, ¿no? Es un problema bastante complejo. Que también hay un grupo de interés, ya sea político o un grupo que se quiere llevar a cabo cierta ventaja con ese tipo de noticias, que les conviene generar toda esa alerta para que lleven a cabo alguna reacción, ya sea positiva o negativa. Entonces por eso se hacen ese tipo de cosas como amarillistas, para tener cierto beneficio, porque no nada más se hacen, pues lo hago para alertar a la gente, ¿no? O sea, siempre hay un detrás, siempre hay un así de, no, pues no sé, a lo mejor voy a sacar un producto, no sé, una aplicación en unos meses, entonces necesito que la gente esté toda loca para que me lo compre, para que tenga más ganancias. Es un ejemplo. Sobre todo en cierto tipo de información que tiene que ver con personajes políticos o con situaciones, ¿no? Puede haber un accidente, y en vez de señalar simplemente hubo un accidente en tal carretera con este saldo, empiezas a utilizar una enorme cantidad de adjetivos. Brutal y sanguinario accidente en la carretera, los muertos desangrados, y subes las fotos o las imágenes de incluso niños. Recién pasó esto en Veracruz, creo, de donde sacan a un niño herido
digamos, a la persona que sufrió el accidente o que fue víctima de un atentado, haces todo el foco sobre ello. Entonces, esta imagen de gran violencia, de gran impacto visual, se traduce en términos de una especie de amarillismo, y de ahí extrapolas una situación específica para ayudar a crear este clima de violencia, este clima de angustia, de incertidumbre, que va directo a las emociones de los lectores o de los usuarios de la red. Hacer las dos al mismo tiempo dependiendo del uso. Como un medio de comunicación, pues es innegable que podemos comunicarnos con otras personas. Como un medio de información, pues también a mí me gusta pensarlo más como un espacio ensanchado donde se pueden dar una serie de relaciones, ya sean interactivas, ya sean de interacción comunicativa, simbólicas, o de comunicación, que será quizá el nivel más alto, donde sí hay un intercambio simbólico que aspira a la modificación ya sea de conductas o de juicios, ¿no? Que sería como el fin último de la comunicación. Siempre aspira a modificar la conducta o el pensamiento de otro por medio de una negociación racional. Yo insisto que la información es la capacidad que se tiene para ordenar datos que están dispersos en un enunciado o en un discurso cuyo objetivo es ser transmitido, nada más. La comunicación es una forma de interacción dialógica que tiene que ver más con perspectivas, horizontes personales, puntos de vista, que es, digamos, más complejo y más amplio. Yo creo que la función original que tenían las redes cuando se planteó sobre todo la web, porque hay dos historias, una es la de Internet que empieza en los años 60 en Estados Unidos, y otra cosa es ya la web, que permite conectar a las personas, que la comienza a desarrollar un inglés a finales de 1980, principios de los 90, precisamente con la idea de conectar investigadores científicos para poder compartir datos. ¿Qué es lo que pasa? Que, como ocurre con la mayoría de los medios, empiezan con una visión de gran sentido social, digamos, muy ligado a la ciencia y a la tecnología, pero al poquito tiempo se convierten en grandes medios de entretenimiento. Los teóricos de Frankfurt hablarían de industria cultural de masas, pues ahora podríamos hablar de industria digital de masas. Entonces lo que tienes es esto, una tecnología que es de gran utilidad, pero que al estar inmersa en la realidad política y social, pues reproduce y condensa todas las contradicciones de esa realidad social. Es decir, la desinformación, lo que es la falta de comunicación, etcétera, existe independientemente de las redes. Lo que las redes hacen es potenciar y amplificar esta situación de tal manera que muchos la podemos observar de manera más directa. En cuestión al medio de información, podría decir, cuando generan proyectos, por así decirlo, de investigación, o proyectos que tienen que ver algo de interés social, también científicos y todo ese tipo de cosas, proyectos que hacen, por así decirlo, sociales. Yo me estoy metiendo ahorita mucho en el ramo de la cultura de más, por ejemplo, proyectos circenses o todo, que es lo que me está interesando a mí. Sería medio de información. ¿Por qué? Porque a veces generan eso y lo publican en redes sociales para atraer al público y comunican a veces cosas o noticias que ya se generaron y se repiten. Ha hecho posible hoy que el usuario de a pie, el que antes no tenía acceso a los medios, se convierta prácticamente en un enunciador potencialmente internacional. Y la infraestructura tecnológica a la que tiene acceso y la cual no requiere gran conocimiento, grandes habilidades, permite precisamente que cualquiera tenga acceso y pueda reproducir información, datos, videos, etcétera, y lo que genera es precisamente un efecto de intermediación que también genera un efecto de atrofia, porque de repente son tantas las digamos, fuentes que tienes para algo, que de repente hasta te quedas paralizado, porque ya no sabes, y esto es un dato muy importante, ya no sabes a quién creer.
Nada más para darte una idea, una encuesta que hizo Gallup habla que en México, por ejemplo, menos del 20% de los encuestados tenían confianza en los medios de comunicación. Eso es muy grave. Y de esos medios de comunicación, el que más credibilidad tenía, el que más confianza generaba, era el periodismo escrito, con 18%. Le seguía la radio, con 17%. Y hasta abajo venía la televisión, con 15%. Eso te da una idea de lo que me refería yo cuando tienes una crisis en las estructuras o las instituciones a las que antiguamente recurríamos para informarnos. Si no tenemos credibilidad, ya no creemos en estos medios, ese vacío lo llena precisamente esta tecnología. Recalco la velocidad, el motor también es importante, es decir, los algoritmos que están funcionando, porque si un algoritmo puede ser modificado para minar, por ejemplo, ciertos temas, ¿no? Ciertas palabras, y si el motor está modificado, por más que algo quiera trascender o viralizarse, pues no va a ocurrir. Y casos existen, ¿no? En México no ha pasado, pero por ejemplo las revoluciones de 2011 en Irán y toda esta primavera árabe, pues se sabe que los mismos proveedores de internet mutaron ciertas palabras para que justamente ciertos tópicos no llegaran a filtrarse, ¿no? Digamos, a esta capa superior de internet. Estamos hablando de sociedades que están aspirando a la democracia o están luchando por democracia, no sé, digo, es otra discusión, pero entonces la velocidad, el motor, que usan los algoritmos, la trascendencia del tópico, del tema que se está tratando en la esfera pública. ¿Por qué? Porque puede ser un tema bien interesante, puede ser un tema quizá importante para uno o para muchos, pero si no está puesto o si no tiene esta posibilidad de filtrarse a la esfera pública, no se va a viralizar. Conozco a una persona que le pasó algo que fue malo, que fue una noticia falsa que se empezó a difundir en Facebook y se empezó a viralizar y la empezaron a publicar en grupos del municipio en donde vivo, y fue una denuncia que hizo un padre de familia por un abuso a una niña, a una menor, y la mamá, sin tener como pruebas de lo que había pasado, habló a un reportero y este reportero vino a grabar en el momento en que la mamá le estaba reclamando a la maestra, y sin saber si era real o no, todas las personas empezaron a compartir el video. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta que se estaba haciendo viral ese video, pues te das cuenta de las dimensiones que pueden llegar a tener las redes sociales y que muchas veces son un impacto negativo hacia las personas. Y sí, ellas utilizaron, al menos tuve 3 compañeras que utilizaron Facebook para poder contar lo que les había pasado, y todos nos dimos cuenta de eso. Entonces empezó a compartir toda la información y después empezó a salir información de otras chicas que habían pasado por cosas similares, y bueno, con esto tomamos las medidas entre todos los compañeros para poder cuidarnos unos a otros. Pues en realidad sí se tomaron varias medidas. La seguridad, al menos en el metro donde nosotros teníamos que bajarnos, que era sobre la línea Café en Velódromo, sí incrementó. De ahí al menos yo tenía que tomar más pues metros, y en la mayoría de ellos llegué a ver incremento de seguridad. También sobre la línea Rosa y sobre la línea B, pues me di cuenta de que se había incrementado la seguridad y que en los andenes que antes estaban vacíos, pues no había, bueno, siempre había un policía rondando después de que empezó toda la viralización en Facebook. Me doy cuenta de que me va siguiendo un sujeto un poco más alto que yo, no tan tosco de complexión, moreno, y trata de captar mi atención. Al darse cuenta de que yo no lo hago, lo ignoro completamente, y lo que hace es hacer una llamada por teléfono. Me di cuenta de que es una llamada por teléfono,
y dentro de la llamada dijo que le iban a dar un buen billete por mí. Me encontré con 2 hombres de mediana estatura recargados en un auto blanco. Al verme se hicieron señas y se abalanzaron hacia mí. Era un hecho, querían meterme al carro, querían hacerme daño. Entré a los torniquetes y seguí corriendo. Finalmente los perdí. Yo lo pongo en redes sociales debido a que había un caso muy sonado en el metro Chabacano. Al ponerlo, mi asombro es que la mayoría de gente de la zona me empieza a poner qué les pasó. No hay, solo una de las que tenemos conocimiento denunció. Soy Zoe Valenzuela. El 15 de enero fui víctima de intentos de secuestro en el metro. Al día siguiente denuncié, pero las autoridades no clasificaron correctamente lo que yo estaba denunciando y consideraron que era un robo. A los días siguientes, las autoridades decidieron reclasificar mi denuncia como intento de privación de la libertad. Esto fue el día 4 de febrero. Desde entonces yo no sé nada sobre las investigaciones, no sé qué acciones o qué diligencias se están haciendo para encontrar a mis agresores y para frenar este contexto de violencia que sufrimos en la Ciudad de México. Desde aquí El intercambio de información, en conjunto con la inmediatez y el interés colectivo, son los principales factores de la hipermediación, que promueve que una noticia sobre violencia de género se viralice causando mayor impacto en los usuarios.